Muy buenas tardes. En el día de hoy me encuentro con mi compañera Keila Díaz Carrillo y quien les habla Ingrid Isela Carrero para explicarles un poco sobre la sentencia C-539 del 2016 que habla sobre el feminicidio. Primeramente vamos a empezar con los fundamentos, sentido y alcance de expresión por su condición de ser mujer dentro del tipo penal de feminicidio. El artículo 104b del Código Penal establece que quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias incurrirá en prisión. La expresión de la que les hablo por su condición de ser mujer, como se lo dije anteriormente, es aquello que la normática jurídica denomina un elemento subjetivo del tipo penal. Algunos sostienen que los elementos subjetivos del tipo implican un don especial o calificado, mientras que otros señalan que son ingredientes de carácter subjetivo que, además del conocimiento y la voluntad de llevar a cabo el comportamiento, son requeridos para la realización del injusto. Bajo una y otra conceptualización, lo cierto es que cada elemento exige que la gente haya obrado con un propósito, motivación, móvil o impulso específico para que la conducta sea típica. En la disposición que la presión por su condición de ser mujer introduce un elemento subjetivo, consistente en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la vida de la mujer. Este ingrediente identifica el tipo de feminicidio y le otorga autonomía normativa y permite diferenciarlo particularmente del homicidio simple causado a una mujer. En ambos casos, el resultado material es el mismo, pues se concreta en la supresión de la existencia del ser humano de ese género. Sin embargo, mientras que el homicidio simple de una mujer no requiere motivación alguna, el feminicidio sanciona las circunstancias de haberse realizado con la vida de la víctima por su propia condición de serlo. Por eso, aunque el resultado sea el mismo que el homicidio, la privación de la vida en este caso adquiere connotaciones y significados negativos distintos y por ello el legislador lo sanciona y también de una manera diferente. Ahora, en el artículo parcialmente demandado, como les decía, el artículo 104b del Código Penal, el legislador señaló que quien comete feminicidio, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. El legislador estableció 6 conjuntos de circunstancias dispuestas en los literales del A al literal F, que corresponden a diversos escenarios de comisión del injusto. En la sentencia C-297 del 2016, que examinó la Constitución, las circunstancias previstas en el literal E, la Corte acogió, según la cual este literal, así como los demás, deben en todo caso estar precedidos del elemento motivacional a que se ha venido haciendo referencia. A partir de una lectura sistemática y teleológica del tipo penal y en especial de su finalidad, de la definición técnica del feminicidio y los problemas y discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, la Sala puso de manifiesto que las situaciones indicadas en los mencionados literales son elementos contextuales que ayudan a revelar, a mostrar los fragmentos subjetivos del tipo penal, pero no lo reemplazan y continúan a que puedan presidirse de él. En consecuencia de esto, en cada contexto descriptivo se requiere todavía mostrar que efectivamente la vida de la mujer fue suprimida por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género para que se realice el delito. Dichos conjuntos de circunstancias implican entonces siempre el citado elemento subjetivo del delito. La implicación en el sentido contrario, en cambio, no sea por ser mujer de la víctima o por sujeto de la gente, da lugar al feminicidio. No solo en las situaciones criticadas en los mencionados literales, el elemento subjetivo no se da a las
circunstancias negativas, el delito consiste en ocasionar la muerte a una mujer por el hecho de serlo, lo cual puede ocurrir y ser inferido por una gran cantidad de contextos que evidentemente no correspondan a los expresados enunciados. Por lo tanto, se comete feminicidio cuando se priva de la vida de la mujer, en razón de su condición, ya sea en estas u en otras condiciones. Entonces, en resumen, la expresión por su condición de ser mujer previstas en el delito de feminicidio es un elemento subjetivo del tipo relacionado con la motivación de la agente que le priva de la libertad de la vida de la mujer. Este agente identifica que nos permite diferenciar el feminicidio del homicidio de una mujer. En la regulación del feminicidio, el legislador estableció 6 escenarios para cometer el delito, que en todo caso requiere la verificación efectiva de la citada motivación de la agente. Esto supone que cada uno de tales conjuntos de circunstancias implican este ingrediente subjetivo. La motivación de la agente, por el contrario, hace de la muerte de la mujer un feminicidio, no solo en las situaciones indicadas en estos 6 conjuntos de circunstancias, sino en todos aquellos en que pueden ser inferidos. Otro de los fundamentos que encontramos es el principio de tipicidad y como límite a la potestad de configuración del legislador en materia penal. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el legislador cuenta con la competencia para regular de manera detallada los diversos sectores del ordenamiento jurídico a través de la expedición de códigos y de la interpretación de reforma, también de la elaboración de sus disposiciones, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política. En el ámbito del derecho penal, la Corte ha sostenido que si bien el bloque de inconstitucional no establece cuáles intereses jurídicos deben ser protegidos mediante este tipo de normas sociales por razones de gravedad o derechos atacados sin poder la discriminación de la conducta. Al Congreso le asiste, por lo tanto, la potestad para definir los delitos y las moralidades de la conducta punible, las causales de agravación punitiva y calificación del comportamiento, las causales de ausencia de responsabilidad y los modos de participación, ingredientes objetivos y subjetivos de cada tipo penal, la naturaleza en cantidad de pena y en general la posibilidad de emplear las más técnicas de este ámbito o de regulación para prevenir y sancionar las conductas que se consideren merecedoras del control penal. Por otra parte, la Corte ha recalcado que su ejercicio se somete a 2 criterios fundamentales que están basados en un derecho penal constitucionalmente justificado. Por un lado, el castigo oficial puede ser por la defensa de la protección y la garantía de los bienes jurídicos, esencialmente ligados de manera directa o indirectas a los derechos fundamentales, y por otro, su uso no puede correlativamente invadir la dignidad humana ni restringir irrazonablemente los derechos fundamentales. De lo anterior, se siguen básicamente un conjunto de límites y vínculos para el uso del derecho penal. Principalmente, el legislador está expresamente proscrito la disposición de la pena de muerte, el artículo 11, o sea, está eliminado. Perpetua, el artículo 34, como torturas o actos inhumanos y desagradables. También encontramos el artículo 12. Del mismo modo, los principios de legalidad. El artículo 13, que habla de la dignidad humana. Artículo 1, la agravación de las penas y la criminalización de las conductas que están sujetas a las actuaciones de idoneidad razonables, y la proporcionalidad, que esto es la denominada de exceso en materia penal. Entonces, recapitulando, si bien el legislador, fuera de su mandato general, fuera de generar el delito solo para reprimir conductas o algo dañoso, se puede dar un importante espacio de formación normativa. En su formación de su potestad
también se dice que está totalmente inconstitucionalizado para el Congreso, que están expuestamente por el constituyente la imposición de algunos tipos de penas, el artículo 11, el artículo 34 y el artículo 12, en virtud de la desigualdad en la dignidad humana y la creación de delitos y sanciones. Entonces, recapitulando entonces, si bien el legislador fuera de su mandato general de emplear el castigo solo para reprimir conductas ostensiblemente dañosas, dispone de un importante espacio de configuración normativa al ejercicio de su potestad, que esto se expresa en los artículos 11, el artículo 34 y el artículo 12, en virtud de los principios de la igualdad y de la dignidad humana, la creación de delitos y sanciones de la infracción de la prohibición del exceso y la consagración de tipos penales que desconozcan los principios del non bis in idem, que esto significa no dos veces por lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que que el non bis in idem, al tratarse que no dos veces por lo mismo, está diciendo que como les dije anteriormente, el homicidio y el feminicidio son casi dos cosas iguales. El homicidio también se trata de un delito y el feminicidio es por el hecho de ser mujer. El non bis in idem significa, fue uno que se planteó para no pasar que una persona fuera condenada dos veces por la misma causa, que si ya estaba el homicidio, ¿para qué iba a salir el feminicidio si ya la persona había sido señalada por el mismo acto que también mató a una mujer? Entonces, entre otros fundamentos que encontramos la prohibición de la doble incriminación como límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal. ¿Qué pasa aquí? En ejercicio de la potestad de la configuración normativa del legislador en la materia penal está dado por el principio del non bis in idem, según el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, en el plano más general, una doble incriminación, como les decía, tiene lugar porque el derecho penal es abstracto, incrimina dos veces el mismo acto, o porque sin hacerlo los órganos de investigación y juzgamiento utilizan las mismas normas para someter al ciudadano en dos ocasiones a la acción penal o a la pena. Entonces, que conforme a la manifestación, la Corte ha afirmado que el fin del non bis in idem es, primero, evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, como les decía anteriormente, trate de varias veces, si fracaso en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad y de inseguridad. Entonces, según lo anterior, el derecho de sancionar permite al Estado, con arreglo al debido proceso, imponer consecuencias jurídicas de carácter penal y quien es hallado responsable de un delito, pero una vez la decisión judicial ha quedado en firme, no es posible retomar ese hecho para someterla a una nueva valoración y decisión. Entonces, en ese sentido, el non bis in idem proporciona al ciudadano y decisión, propone la certeza de que se ha hecho justicia, sea material, y al debate concluido no puede ser reabierto ni la responsabilidad nuevamente discutida. De ahí que se diga que es una garantía de seguridad jurídica y una formación de la justicia material. De la anterior manifestación, como se lo decía, del principio el examen es de una estirpe procesal, pues implica que el sistema penal y los trámites no pueden ser puestos en movimiento por segunda vez con la pretensión de remover la cosa juzgada, es decir, el delito. Podría afirmarse la forma de non bis in idem por antonomasia. Hay, sin embargo, otras manifestaciones también de tipo procesal emparentadas por el anterior. En la sentencia C-121 del 2012, la Corte indicó que se defiende la naturaleza jurídica de las sanciones, su finalidad y el bien jurídico protegido.
la norma que se confronta con el comportamiento sancionable o la jurisdicción que impone la sanción. Otro de los fundamentos que encontramos es las condiciones culturales de la violencia contra la mujer y los tipos de violencia. Aquí, la violencia contra la mujer como problema estructural surge en unas precisas condiciones sociales y culturales, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional. Es el producto de prejuicios y de estereotipos de géneros asociados al lugar de la mujer al que la mujer ha cumplido y la situación de la mujer debido a su carácter subordinante y sus connotaciones excluyentes, y ha tenido históricamente un fuerte efecto discriminatorio. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de los años la mujer siempre ha sido ese ser humano que siempre han discriminado, siempre para algunas personas siempre ha sido menor que los hombres. Entonces, mientras que el hombre era distinguido por su presunta independencia, racionalidad, capacidad para la adopción de importantes decisiones y de grandes responsabilidades y de trabajos fuera de casa, la mujer era identificada por grandes responsabilidades y también era identificada por su debilidad y dependencia y una exclusiva actitud de madre, cuidadora y ama de casa. De ahí no podía salir la mujer. Estas percepciones y estereotipos en general dieron asignación de identidades de marcada impronta asimétrica en juicio de la mujer. Es decir, dieron lugar a diversas prácticas inicialmente familiares y luego sociales, públicas, institucionales y legales de profundo acento discriminatorio. En el hogar la mujer fue o había sido etiquetada con la función reproductiva. Las labores de limpieza y la crianza de los descendientes no era reconocida como un eje de la familia. Es decir, ella no podía tomar decisiones porque no valían, solo valían las decisiones que tomaban los hombres. En general podemos hablar del acto de las mujeres en actos físicos, sociales y económicos. En físicos encontramos actos para provocar la muerte, daños o lesiones físicas. También implica un riesgo o disminución efectiva de la identidad de la persona. Entonces, la violencia sexual implica tener a la mujer o práctica o a mantener contacto sexual, físico o verbal, o a participar con actos sexuales mediante la fuerza, mediante chantajes, sobornos, etc. La violencia psicológica se produce cuando el atacante produce en la víctima creencias, es decir, opiniones o sentimientos de desvalorización, una baja autoestima, etc. En el económico encontramos que es propia del ámbito doméstico y se produce cuando la mujer no administra con posibilidad los recursos, es decir, eso lo hace el hombre, independientemente si ella aporta o no de su dinero, o sea, si ella aporta o no, eso lo hace el hombre. Entonces, la violencia de género contra la mujer surge en medio de unas violencias físicas, sexuales y culturales. Entonces, los papeles de la mujer en la sociedad ha tenido fuerte un efecto discriminatorio, de lo cual ha tenido históricamente un efecto discriminatorio del cual ha seguido prácticas de violencia en su vida. Cuando la mujer desconoce sus estereotipos que se han sido asignados o asume comportamientos incompatibles con lo que se espera en su estado generalizado de sujeción, esto trae como efecto prácticas de violencia de género. La violencia de género, por esta razón, es un acto típicamente discriminatorio y al mismo tiempo busca asegurar la continuidad de esas conductas. Otro que encontramos es el bloque de constitucionales y subreglas construidas por la Corte alrededor de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Desde el momento en que la violencia contra la mujer de originaria manifestación doméstica deja de ser un asunto privado y es identificado como un problema social y de derechos fundamentales por razones de género, surgen diversas obligaciones para el Estado.
en forma de evitar tales violaciones. En el bloque de constitucionalidad, el gobierno de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer ha sido previstas durante un conjunto de estándares. De un lado, conjunto de disposición numérico, y el otro, no solo a la mujer, sino el otro también tener en cuenta la dignidad humana de las personas, a no ser sometidas ni a formas desagradables. Para esto, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, se llama CEDAW, adoptó en 1974, que establece que la discriminación contra ellas se produce en todos los eventos de los cuales se distingue y excluye, restringe con base en el sexo. Y de esta manera se menoscaba o había reconocimiento en el ejercicio de la mujer en condición de sus derechos. Eso lo encontramos en el artículo 1 de esta convención. En el artículo 2 de esto establece, entre los compromisos para los estados, la adopción y la prevención de la discriminación contra la mujer, acompañada de diferentes sanciones. Por otro lado, la recomendación general denominada la violación de la mujer de cometer algún delito. Por otra parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993 definió como actos de violencia contra la mujer todos aquellos basados en la pertenencia al sexo femenino, de la violencia de la víctima que ocasionen daños o algo físico, sexuales y psicológicos, así como las amenazas de tales actos. La declaración establece asimismo que las mujeres tienen derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y a su identidad personal, físicas, mentales, etc. Y no ser sometidas a torturas ni actos inhumanos y desagradables. Ahí a tenerse libertad ante el medio que las rodea. La Corte ha referido que debido a la recurrencia de la violencia de género, el Estado tiene la obligación, con la diligencia debida, de prevenirla, investigar y sancionar, y en el derecho civil y de familia, los jueces y funcionarios deben adoptar un enfoque de género y, por consiguiente, aplicar criterios de interpretación diferenciados a favor de las mujeres víctimas de violencia doméstica o psicológica y flexibilizar el principio de la igualdad de armas procesales. Y por último, además de leyes, la Corte ha subrayado que deben adoptarse mecanismos de control social y de control informal que desaprueben los actos de la discriminación y la violencia de género. ¿Con esto qué quiere decir? Que la Corte se ha manifestado de que se quite la discriminación que existe con la mujer, sino que estamos en una igualdad de derechos como nuestra Constitución nos lo dice. Otro que encontramos es el delito de feminicidio, la parte más importante de esta sentencia. ¿Por qué? Vamos a definir la parte del feminicidio. El feminicidio es la calificación jurídica de la causación de la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, debida a su propia o por su identidad de género. El término, sin embargo, tuvo origen en los estudios sociales sobre el problema. Una de sus pioneras fue Diana Roussel, que fue una investigadora en la violencia contra la mujer y en la violencia contra los géneros. En su ponencia ante el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer, Diana utilizó entonces y hizo conocido un vocablo muy importante, que fue el vocablo feminicidio, que para referirse a la muerte la muerte violenta de una mujer, como una forma de agresión extrema contra las mujeres por causa de su identidad de género. En consecuencia de lo que decía mi compañera, se da el trasfondo del feminicidio, de acuerdo con Roussel y Janet Caputo, donde se está compuesto una variedad de abusos físicos y verbales,
como la violación, tortura, esclavitud sexual, donde se da un abuso sexual infantil, intrafamiliar o acoso sexual por teléfono, en la oficina, en los aulas, entre otras. Se dan las operaciones ginecológicas innecesarias, la heterosexualidad y la esterilización forzada o maternidad coaccionada por la criminalización de la contracepción del aborto. Psicocirugía, negación de comida a las mujeres, cirugías plásticas y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. En todos aquellos casos en que de uno de los anteriores actos se desencadene la muerte de la víctima. Según las citadas autoras, esa privación de la vida de la mujer adquiere el carácter del feminicidio. Por otro lado, entes internacionales de derechos humanos también han caracterizado las condiciones materiales de perpetración que identifican el feminicidio. En el reporte de 2012, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer por razones de género no son inesperados, sino que constituyen el último acto que se experimenta en continuum de violencia. De la misma manera, conforme al modelo de protocolo latinoamericano de la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, el feminicidio, elaborado por la Oficina Regional de América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, como condiciones estructurales de los feminicidios, por identificarse la subsistencia de la cultura de la violencia y discriminación basada en el género, que tiene sus raíces en conceptos relativos a la inferioridad y subordinación de las mujeres. Un trasfondo proporcionó a la supresión de la vida un grupo de mujeres el carácter del feminicidio. Fue constatado en el conocido caso Campo Algodonero versus México, fallado por la Corte IDH en 2009. En 2011, las mujeres jóvenes, un estudiante de 17 años, la trabajadora de una empresa, maquilladora de 20 años y una empleada doméstica de 14 años, fueron encontradas asesinadas luego de ser sometidas a una violencia sexual, tortura y mutilación en 3 meses después de su desaparición en Ciudad Juárez, en un contexto de la delincuencia organizada y donde desde 1993 existía un aumento de homicidios de mujeres influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. Los contextos de discriminación no solo permiten inferir dicho elemento subjetivo de tipo motivacional presente en el agente, por cuanto así lo ponen de manifiesto el uso y la utilidad del término feminicidio en las investigaciones de género, sino que deben tener esa función, dado que en el marco del derecho penal esto supone disolver difíciles problemas probatorios para la investigación y sanción del crimen, y por consiguiente supone una perspectiva de género en el cumplimiento de esa obligación por parte del Estado. En resumen, el feminicidio es la calificación jurídica de la causación de la muerte de una mujer, debida a su propia condición o su identidad o de su género. El término tuvo su origen en la expresión inglesa feminicidio, utilizada en los estudios de género para designar la muerte violenta de mujeres por razón de su identidad de género. Puede considerarse entonces que el feminicidio es un acto extremo de violencia, pero perfectamente coherente y armónico, con un contexto material de sometimiento, sujeción y discriminación, al que ha sido sometida la mujer de manera antecedente o concomitante. A la mujer, por sus rasgos, es una agresión que guarda perversa sincronía e identidad, con todo un complejo de circunstancias definidas
por la discriminación que experimenta la víctima, las mismas condiciones culturales caracterizadas por el uso de estereotipos negativos que propician los actos de discriminación, propician al mismo tiempo también la privación de su vida. Demandantes sostienen que la circunstancia que agrava el feminicidio consiste en que el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible, aprovechándose de esa calidad. Artículo 104b, literal del Código Penal. Ya está prevista en la modalidad de feminicidio ocasionada en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Artículo 104A, literal C. Básicamente argumenta que la posición de un servidor público frente a cualquier individuo es jerarquizada por poder y, en consecuencia de dos enunciados normativos, sancionan la misma sanción de hecho. En ambos casos, la mayoría de intervinientes consideran que se trata solamente de un problema interpretativo resoluble en los casos concretos en relación con el primero. Varios destacan que el agravante tiene justificación y siendo diferentes a los tipos básicos cifrado en mayor grado de reproche a los servidores públicos, debido a sus obligaciones legales y constitucionales y la confianza que la ciudadanía deposita en ellos por razón de su cargo y papel social. De similar manera que cuando hace relación al segundo, algunos intervinientes precisan que el agravante compromete bienes jurídicos protegidos distintos a aquellos que amparan a la forma del feminicidio. La Sala no comparte el punto de vista de los demandantes y los enunciados normativos con los cuales son confrontadas las consecuencias de agravación punitiva que mencionan los actores. Son C y F. De los 6 conjuntos de circunstancias dispuestas de los literales A y F, que corresponden a diversos escenarios de comisión del feminicidio, pero como se interpretó con base en la sentencia C-297 del 2016, al determinar el alcance de la disposición demandada, los literales C y F, así como los demás, son elementos contextuales. De este modo, si la conducta punible realizada por hipótesis oficial militar que aprovechó su investidura y grado para perpetrar el delito, tiene lugar el contexto previsto en el artículo 104A del Código Penal, impugnado por los demandantes. Los demandantes acusan de inconstitucional la expresión por su condición de ser mujer contenida en el artículo 104A del Código Penal, que establece el delito de feminicidio en los siguientes términos: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en una prisión de 250 meses a 500 meses. En primer lugar, la Sala comparte el criterio de dos anteriores intervinientes, un argumento relativo a la interpretación lingüística de una disposición, por vaguedad o ambigüedad, u otra clase de imprecisión que presuntamente haga incierto al alcance de un enunciado normativo. Sería un cuestionamiento acertado al fin de plantear la violación, el principio de estricta legalidad y más específicamente de tipicidad. No obstante, como se ha indicado, en realidad la impugnación no está formulada en estos términos. La ostensible inconducencia del argumento para demostrar que la expresión acusada desconoce el postulado de la tipicidad en términos explicados antes por llevar a pesar a esta altura
que el cargo carece de aptitud sustantiva, pese a que dicho examen ya fue adelantado en la primera parte. Debe consolidarse, sin embargo, un aspecto en el cargo propuesto por los demandantes. El elemento motivacional que estos suponen de presente no es accidental a la acusación de la muerte por razones de identidad de género, es decir, no es accidental al feminicidio, sino que mantiene con él una relación inescindible. El feminicidio está procedido siempre de una intención, pero al mismo tiempo es muy claro que esa intención es inferida y está relacionada de forma necesaria con el contexto de discriminación en medio del cual se ejecuta el crimen. En esta razón, lo anterior, en los fundamentos de esta sentencia, se ha recabado y de ahora a recalcarse que la muerte de una mujer se lleva a cabo por su condición de ser mujer. Cuando existe un trastorno de sometimiento y dominación de la víctima que surja como manifestación de una realidad basada en patrones históricos de discriminación, producto del uso de estereotipos, maltratos físicos o sexuales como la violación, la esclavitud y el acoso sexual, o las prácticas forzadas sobre el cuerpo de una mujer. Asimismo, la muerte puede ser el acto final dentro de un continuum de prácticas constantes del maltrato corporal. La decisión tomada en mérito de lo expuesto fue la Corte Constitucional de la República Colombiana en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Resuelve, primero, declarar exequible la expresión por su condición de ser mujer contenida en el artículo 104A del Código Penal, adicionado por este el artículo 2 de la Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. Roselvira Celi, en relación con el cargo analizado en esta sentencia. Segundo, declarar exequible el literal A y la expresión 7, contenida en el literal G del artículo 104B del Código Penal, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones en relación con los cargos analizados en esta sentencia. Para finalizar, con un reporte de medicina legal encontramos que en el año 2015, entre los primeros meses de enero a mayo, se conocían 334 casos de feminicidio, en los cuales 75 de ellos se ejecutaron en el Valle con una tasa del 21,8%. Esto le sigue Bogotá con un 15,41% con una tasa de 53 muertes. Antioquia 10,71% con un total de 35 muertes. Santander 4,94% con un total de 17 muertes. Atlántico 4,36% con 15 muertes. Cauca y Cundinamarca con un total de 3,49% con un total de 12 muertes cada una. Para el 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que se han presentado 204 casos de mujeres asesinadas en Colombia, siendo esto 24 casos de feminicidio. Las fuentes que utilizamos para esta exposición fue la Corte Constitucional con la sentencia, Medicina Legal y Wikipedia.